cuando me toca dar la palabra me siento gozosa y privilegiada y creo que va a ser una palabra de gran bendición porque el Espíritu Santo la puso en mi corazón para traerla. Y esta palabra, acabamos de pasar Semana Santa, la Pasión de Cristo, y pues tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros, que fue una maravilla. Porque Jesús en la cruz, ¿cómo se habla en el mundo antes de Cristo y después de Cristo? Es porque pasó algo muy poderoso y muy importante cuando Cristo murió en la cruz y lo que vivió. Entonces, también hay un parteaguas en las personas antes de recibir a Jesús y después de recibir a Jesús, porque la palabra dice que aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón es la llave para vivir espiritualmente, para renacer espiritualmente. Y eso es maravilloso, porque preguntamos alguna vez cuando, no sé, vivimos y reflexionamos, ¿qué haría si tuviera la oportunidad de volver a nacer? ¿Qué haría? A lo mejor dejaría de haber hecho patas que me duelen enormemente o de tener otro carácter, qué sé yo. Todos sabemos, dicen que solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla y solo nosotros sabemos qué quisiéramos remediar, remendar. Y me gustó muchísimo hace poquito, hablando de remiendos, un arte japonés que hay para pegar piezas rotas. Y se pegan las piezas y en todas las coyunturas, hendiduras, le ponen polvo de oro. Y es muy preciado. Y yo lo comparé con la vida de las personas. Las personas, pues no tenemos una vida perfecta, una vida impecable, siempre tenemos rupturas, de resquebrajamientos, en fin, pero hay un gran poder en restaurarnos. Y restaurarnos, como le ponen en las pegaduras oro y plata y todo, pues nos embellece esa restauración y mantenernos en pie. Y vamos a ver la oportunidad que tenemos aquí en Cristo Jesús. Esta prédica se llama Cristianismo sin cruz. Está raro un cristianismo sin cruz, pero ahorita les voy a decir por qué. Bueno, primero quiero retomar con que Cristo en la cruz recayó todo el pecado de la humanidad. Todos los ladrones, que abusan de niños, todo pecado, los más aberrantes que podamos ver, recayeron en Cristo, que no había pecado. Entonces, como en él recayó todo pecado, vino un dolor tremendo porque se separó del Padre, porque Dios no está en donde hay pecado, pero como en él recayó todo el pecado del mundo, nos liberó, nos dio chance de ser libres, de ser limpios, de ser impecables. Entonces, por eso, todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y toma en cuenta ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces podemos volver a nacer y estar pero totalmente restaurados y poder planear qué hacemos ahora que somos nuevas criaturas en Cristo.
para ya vivir con libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, qué maravilla ya vivir sin cargas, aceptar ese perdón, aceptar ese sacrificio tan tremendo por el cual fuimos liberados, y ya no cargar con el pasado, ni con culpas, ni con nada que no conviene, para tener esa vida plena. Dice la palabra que Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo voy a vivir abundantemente, voy a vivir feliz, voy a vivir en paz, voy a vivir en plenitud, porque no quiero que ese sacrificio sea en vano en mi vida. Quiero aprovechar todito eso y agradecer viviendo bien. Ahora, se dice fácil, pero ahí les va. Esta prédica, como les decía, se llama Cristianismo sin cruz, porque Jesús ya hizo su parte, ya murió, ya cargó con el pecado. Pero la cruz no es el final, sino es el principio, porque ahora nos toca a nosotros morir a la carne, morir al viejo hombre. Sí, y que llegue un momento en que digamos, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Entonces dice, la cruz nos enseña que no solo Cristo murió por nosotros, sino que nosotros, los que le recibimos, morimos juntamente con Él. Y se oye medio rudo, pero está padre, porque quien muere a la carne, que es corrupción, que es necesidad, que es dolor, que es enfermedad, y empezamos a vivir en el Espíritu, empezamos a cosechar la obra del Espíritu y el fruto del Espíritu. ¿Quién se sabe cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, y del fruto del amor viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quién quiere eso? Yo. Amén. Entonces dice, la cruz no es una mejora del yo, es la ejecución del yo, porque si nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, entonces no tenemos que hacer lo que queremos o lo que bien nos parece. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que la aprendamos, para que meditemos en ella, para que la escudriñemos y no hagamos lo que bien nos parece, sino hagamos lo correcto, lo que Dios manda. Y de esa manera vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y venciendo los ataques del mal, ¿sí? Porque a veces por salir del paso tomamos decisiones incorrectas, las cuales abrimos puertas y nos traen graves tropiezos y graves problemas, de los cuales nos cuesta después salir. Bueno, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si recordamos que la palabra pecado quiere decir error, y para no vivir en el error tenemos que conocer qué nos dice Dios en su palabra para vivir en acierto y no en error. Los 10 mandamientos que dicen no mientas, no codicies, no cometas adulterio, son cosas que Dios no las dice no porque nos quiera decir no hagas esto, no hagas esto, sino porque nos conviene. Al apartarnos de lo que no conviene, entonces no abrimos puertas al diablo, que vino a robar, matar y destruir,
Y nos roba la paz, nos roba la salud y todo si abrimos puertas, ¿verdad? Hay gente que se le hace fácil y últimamente está de moda, no, pues que voy con el santero y que voy con esto. Son puertas terroríficas, porque Dios puede hacer todo por nosotros, es el Todopoderoso, y si es el Todopoderoso es que todo lo puede. Y muchos, no, que la Santa Muerte, que la neta, ¿qué Santa Muerte ni qué nada? Jesús venció a la muerte, que no resucitó al tercer día. Entonces venció a la muerte, venció al pecado, y debemos de estar del lado del vencedor, del Todopoderoso. Dice, no sentimos la muerte del viejo hombre. No sentimos porque andamos caminando, pero por fe creemos que morimos al viejo hombre. Dice la palabra, si mentías, ya no mientas. Si robabas, ya no robes. Si le andabas echando ojo a la esposa del vecino o al esposo de la vecina, ya no se lo eches. Entonces ya compórtate dignamente con una vida recta y honesta, para que te vaya bien. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuál es la ley? La ley es si una serie de cosas para hacer que era muy rígida y casi nadie la cumplía. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora ya no vivimos por la ley, vivimos por gracia, pero apegados a discernir lo que está bien y lo que está mal, porque la ley está escrito en nuestros corazones. Y nosotros bien sabemos cuando actuamos mal, cuando actuamos con doblez, cuando nos engañamos a nosotros mismos y echamos una sonrisita y por acá. Entonces tenemos que ser honestos, no engañarnos ni procurar engañar a otros, porque en este mundo hay engaño, pero en el mundo espiritual no hay engaño. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras robo, alguien te va a robar. Si siembras mentira, alguien te va a engañar. Si siembras bien, vas a recibir bien. Hay gente que dice, no hombre, yo me topo con puras buenas personas que me ayudan, que esto es increíble, Dios manda ángeles. ¿Por qué? Pues porque siembras bien. Entonces tenemos que ponernos vivos y saber, conocer esa ley de la siembra y la cosecha. El cristianismo inmaduro desea agradar a Dios con sus fuerzas, pero no podemos agradar a Dios con nuestras fuerzas. Tenemos que agradar a Dios sometiéndonos a su palabra, porque ¿quién se ha comprado el iPhone X más novedoso? Tiene que leer las instrucciones para sacarles, son unas oficinas ambulantes los teléfonos que sirven para 1,000,000 de cosas, para traducir, para trabajar, para lo que quieran a distancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir y sacarle provecho a esta vida? Ir al manual del fabricante. ¿Quién es nuestro fabricante? Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Por eso dice que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento.
Hoy vemos muchas modas, vemos muchísimos programas llenos de violencia, muchas triquiñuelas, mucha gente te dice, no hombre, tú haces estrategias para que la gente trabaje para ti y tú ya no trabajes. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Empezó a hacer eso, empezó a ver que muchos le maquilaran, que muchos trabajaran para Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Se armó un gran problema en Estados Unidos porque ya no había, generaban mano de obra, todas las fábricas se fueron, en fin. Y ahora, ¿qué hizo el presidente Trump? Está buscando que nuevas fábricas de coches, que esto, que el otro, regresen y generar empleos ahí. Y que mucha gente de aquí se fue a trabajar el campo, esto y lo otro, entonces hizo todo un embrollo. Así que el hecho de pensar que trabajen para mí, yo no trabajo, no quiere decir que sea lo mejor, porque nos podemos volver unos neófitos, que no nos esforcemos, en fin. Entonces tenemos que tener sabiduría para tomar decisiones y no querer tomar ventajas de los demás. Y como les decía, la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Resetea tu disco duro. Todo lo que traes ahí, compáralo si es con la sabiduría de Dios, que es tu fabricante y que te da consejos para que tengas una vida honorable. Hay gente que a mí me admira. Le platicaba ayer a uno de mis hijos de un cuate que es así súper millonario y de lo más excéntrico y medio creído y todo, pero con todo y eso es un cuate que tiene honor, que se conduce con rectitud, que ha educado a sus hijos también con rectitud. Entonces dices, ahí hay una plataforma y un trasfondo fregón. No se anda por las ramas, ni gente que trata de verse muy bien y se porta ahí media chueca, no. Entonces no importa cómo seas, a veces cae gordo ese señor porque es medio creído, pero respetable. Y hay otra señora que decía, no hombre, a mi hija su novio le tira el dinero a carretadas y no sé qué. Y presumía mucho, al poquito tiempo le fue mal este muchacho, tronaron, no tenía una plataforma económica muy estable, era un muchacho espléndido, pero pues que allí iba y demás. Entonces no todo lo que brilla es oro, hay que fundamentarnos en la roca, que aunque vengan vientos y mareas, nada nos mueva, que tengamos sustancia. Bueno, dice aquí, el cristianismo es no pedir que seamos crucificados, creer que espiritualmente ya fuimos crucificados, ya podemos seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aparte el Espíritu Santo vive en nosotros y ya podemos tener una gran ayuda para ser transformados. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es una verdad emocional, es una verdad espiritual. Y tenemos que ir viendo cuál es el fruto de la carne. El fruto de la carne son pleitos, disensiones, herejías, contiendas, borracheras. ¿Cómo andamos? ¿Andamos en el fruto de la carne o en el fruto del Espíritu? Podemos divertirnos, podemos irnos de viaje, podemos tener un negocio próspero, podemos hacer deporte, pasárnoslas de perlas, pero andando en rectitud, no en cosas turbias. Tenemos que dejar de luchar con la carne, con el qué dirán, con qué quiero. Tenemos que ya disfrutar. La gente que está en paz,
ya puede vivir relajada, hacer lo que le toca hacer en paz. Ese es un gran indicador. Y no estar todo el tiempo a lo mejor con estrés, sin saber salirte, dar vueltas sin ton ni son, gastar gasolina, sin saber, sino estar enfocados y en paz hacer lo que nos toque hacer en nuestra casa, en nuestro trabajo, en fin. No sé si me estoy explicando. Con Dios, cuando morimos a la carne, a ese afán, es fácil para nosotros perdonar, tener reconciliación, tener paz con Dios y con nuestros semejantes, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos decir que tenemos paz con Dios si andamos de la greña con la gente que vivimos? En Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quedamos que es el pecado? El error. Es como que yo tiro una flecha y hierro al blanco. Entonces, si aunque la mueva desde aquí poquitito y 1 milímetro, ya a lo lejos llega bien chueca. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ser certeros, a realmente dar en el blanco, a enfocarnos, a ser intencionales y que nuestra visión sea para bien nuestro y para bien de los demás, porque ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros buscamos nuestro bien, el bien de los demás, estamos agradando a Dios, y dice que ahí está contenida toda la ley y los profetas. Ahí ya están contenidos los mandamientos. Debemos aprender a vivir con nuestra nueva identidad, que es ilimitada, andando en el Espíritu. Mucha gente busca lo espiritual por cosas tangentes, como les decía, con adivinos, con hechizos, y eso es basura que la gente abre puertas al mal. Pero es importante comentarlo porque mucha gente lo hace y mucha gente cae en eso por ignorancia. Pero es algo que nos lleva a la ruina. La cruz, aunque es dura la muerte de Jesús y todo, nos imparte libertad verdadera, libertad de la religiosidad, libertad del pecado, como les dije, del error. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También algo que es peligrosísimo es el yo. Yo esto, yo lo otro, me hicieron, me tornaron, yo soy buenísima en esto, yo. Y entonces te vuelves una gente tan egoísta que no alcanzas a ver los logros de los demás, la bondad de los demás. Todo es yo. Nos libera del yo. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, es bueno tomar lo que nos toca y negarnos a nosotros mismos. Libertad de la ley. Libertad de la ley en Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley solo soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. También libertad de la carne. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y 5, libertad para vivir en el Espíritu. El vivir en el Espíritu es padrísimo porque no hay límites. Todo lo dice la palabra que compremos sin dinero, que al que cree todo le es posible. Entonces, cuando nos acostumbramos a tener una relación con Dios, a ser gente de oración, a leer su palabra, dice, pedid todo lo que queréis y os vendrá. Y muchísimos, yo tengo una libreta de oración y cosas que pensé que ni por aquí iba a recibir, ya las taché porque ya las recibí, cosas que parecen imposibles. Y nos acaba de platicar alguien, una hermana, que tenía que hacer un pago de 2,000 pesos y no tenía dinero. Y la semana pasada nada más dijo, ay Señor, qué maravilla si me dieras. Entonces que iba caminando y que se encuentra 500 pesos. Ay Señor, si me encontrara otro de estos. Siguió caminando y otro de 500. Y ay, otro. Encontró los 2,000 pesos, 4 billetes de 500. Y fue y pagó lo que tenía que pagar, que era el importe exacto. Nos parece increíble, pero Dios es increíble. Bueno, creíble. Es creíble. De cierto que te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De tener dominio propio. No todos los antojos, no todo lo que queremos, tenemos que obtenerlo al ya. Ya queremos todo en horno de microondas. Sino tenemos que saber que hay que ser prudentes, que no hablar como locos lo que queremos, que hay tiempo de callar, que hay tiempo de esperar, que hay tiempo de tener fe para obtener todo lo que queremos, porque Dios se goza en darnos. ¿Quién no le quiere dar a sus hijos cosas buenas? Y lo que te piden y a veces haces lo imposible, pues así Dios nos quiere dar lo mejor a nosotros. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por morir al tremendo yo, porque está cañón cuando estamos yo y nos volvemos unos egoístas. Que no escuchamos, que no creemos que existe otro punto de vista más que el nuestro, y eso es terrorífico. Si obedecemos el 95% a Dios, es mucho, está padre, pero el 5% faltante nos mete el pie. Entonces tenemos que tener la voluntad y confesar, yo voy a obedecer al 100% y tener esa voluntad. Si fallamos, Dios nos ayuda porque dice que el justo caerá pero se levantará. Lo importante es el deseo de corazón de lograr las cosas y de estar bien delante de Dios. Hay gente que batalla con la pornografía. Y dice, no, yo obedezco a Dios en todo, pero batalla en eso. Hay gente que batalla con la mentira o con hacer cuentas chinas. Entonces tenemos que rendir todo a Dios. No tenemos que quedarnos ni con un 1%. Hay gente que batalla con la bebida o con un churrito de vez en cuando. No. Nada que no conviene. Debemos abrir puertas. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
La gloria de Dios es ver cosas sobrenaturales. Nosotros como hijos de Dios no somos gente de este mundo, somos del cielo, somos hijos de Dios, tenemos que vivir en lo sobrenatural. ¿Se han puesto a pensar lo cañoncísima que es la ley de la aeronáutica o aerodinámica? ¿Cómo hace volar los aviones? Tan poderosos, llegan, está tremendo, pero la ley de la fe es mayor. La ley del amor es mayor y por eso nos hace ver cosas fuera de órbita y la felicidad sí existe y el amor sí existe. Ya en este mundo se nos hace casi imposible, pero sí existe. Dios es amor y si creemos en Dios no debemos conformarnos con poco. Debemos ser exigentes y pensar a lo grande, porque sí se puede. No es problema el pecado, sino la falsa identidad de creer que somos pecadores y vivimos y vamos a estar pecando. La cosa es creer que ya morimos al pecado y mandarlo por allá lejos, porque somos perfectibles. Dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo y procuramos estar en Cristo, no quiere decir que no caigamos en algún momento, pero sí quiere decir que nos levantaremos y que ninguna condenación hay para quien tiene un corazón limpio y un espíritu recto para Dios. Y esto no es una doctrina, debe ser una experiencia diaria, una forma de vivir. Debemos rendir un tip muy importante es rendir el control de nuestra vida a Dios, porque a veces decimos, ay, ¿cómo le hago? Está muy complicado. Pero si diario en la mañana le dices, Espíritu Santo, por favor, encárgate de mí. Dime por dónde, dame discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque dice que el Espíritu es nuestro ayudador y nos guía a toda verdad. Entonces tenemos que tener confianza en que el Espíritu nos va a ayudar porque su nombre es fiel y verdadero y no estar dudando. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es espíritu, son espíritu y son vida, dice en Juan 6:63. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El secreto para la vida no es imponernos, es tener fe, es morir al yo, es dejar que el Espíritu señoree en nuestra vida. Y cuando menos lo veamos, Dios nos libra de malas amistades, Dios nos libra de accidentes, Dios nos libra de gente mala que nos quiera hacer daño. ¿Por qué?
porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y le tengo que dar el lugar, creerlo. No pretender y decirle, Señor, mañana, Señor, Él ya me ayuda hoy, ya hizo la obra en la cruz hoy. Así que vamos a dar gracias, vamos a orar para dar la gloria al Señor, porque la obra fue consumada en la cruz. Y vamos a recibir hoy la Santa Cena, que me gusta mucho, que dice, haced esto en memoria de mí, y dice, el que bebe mi carne, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice, haced esto todas las veces que quieran en memoria de mí. Entonces ahorita vamos a recibir el pan y el juguito de uva para recordar la muerte de Jesús. Ahora hay algo importante. Alguien que esté aquí no ha recibido a Jesús en su corazón, para que Rocío, ¿ya recibiste a Jesús, Alejandro? ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, podemos hacer una oración con Rocío para que reciba a Jesús. Pónganse todos de pie y vamos a repetir en voz alta. Padre Celestial, te damos gracias porque este es un día especial. Es un día que respiro, que tengo vida y que, Señor, hoy recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Gracias por esta oportunidad de renacer y restaurar mi vida en todas las áreas. En el nombre poderoso de Jesús, rompo con cualquier maldición en mi vida y te pido que de hoy en adelante tu precioso y santo Espíritu me guíe a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pues muchísimas gracias. Bueno, no se puede dar un fuerte aplauso porque está aquí, pero si puedes levantar una mano y bendecimos al Señor. Sí, bendecimos a Yolanda, bendiciendo su palabra. Gracias, pastora. Gracias. Y vamos a pasar aquí a la Santa Cena, sí, y vamos a 1 de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Tomamos el pan? ¿Sí? Por favor. Y diciendo, tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Podemos comerlo.